Muy bien, muchas gracias Valentina, pero vamos a seguir en este tema. De hecho, queremos conversar respecto a este caso, a las pericias que pudieron llevar a este hallazgo del cuerpo de Fernanda Maciel al interior de esta bodega de Conchalí. Vamos a tomar contacto con Mauricio Valdivia, él es doctor en psicología de la Universidad Andrés Bello. Mauricio, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, primero preguntarle su impresión sobre este caso que se ha seguido con tanta atención y en especial por el tiempo que ha transcurrido, 16 meses, y finalmente se encuentra el cuerpo de Fernanda Maciel en el lugar que, por lo menos hasta lo que se conoce hasta este momento, parecía ser el más lógico donde podría haber estado. Sí, desgraciadamente mucha información da cuenta de eso, pero había que concluir justamente con que el cuerpo apareciera. Desgraciadamente apareció y apareció en las peores condiciones que podíamos haber pensado, después de más de un año. Desde esta perspectiva, ahora viene la labor pericial. Hoy día hay que aclarar todas esas dudas que se han ido produciendo a través del tiempo, dentro de las cuales está, por ejemplo, por qué no se encontró en las excavaciones anteriores, qué pasó con la causa de muerte. Ese va a ser un aspecto muy relevante a la hora justamente, por eso la formalización hoy día se ha aplazado, porque van a necesitar esencialmente las primeras aproximaciones en relación a la causa de muerte. Estamos claros que es Fernanda la que estaba enterrada, pero la causa de muerte va a ser muy importante, porque hubo un aborto previo, fue la muerte en el contexto del aborto, hubo claridad en la participación de terceras personas, hubo ensañamiento en la causa de muerte. Son elementos que van a ser necesarios para la formalización o para clarificar la formalización. Además, Mauricio, uno puede pensar que por lógica durante estos casi 500 días el cuerpo de Fernanda haya estado en ese mismo lugar, pero en una investigación no se puede descartar nada. En los peritajes tanatológicos, los exámenes que está realizando el Servicio Médico Legal van a ser claves para constatar que ese cuerpo fue dejado en ese lugar y nunca más se movió ni se manipuló, entre otros detalles, ¿no? La técnica se denomina reconstruir ahora longitudinalmente qué pasó con ella hacia atrás, y en este caso es una reconstrucción retrospectiva. ¿Y se puede llegar a ese detalle, Mauricio, perdón? Incluso la fauna cadavérica es relevante, por lo tanto es por eso que hoy día la policía sigue y posiblemente va a tener que seguir durante varios días más trabajando el lugar, porque no solamente el cuerpo es el que va a entregar información, sino que va a haber que establecer causa de muerte, situación temporal, es decir, data, desde cuándo ella está en esa condición, cuánto tiempo después se hizo la construcción. Pensemos que había tierra, bajo la tierra había un cemento. Ese cemento se puede llegar a establecer en cierta medida la cronología de cuánto tiempo hace que se creó. Claro, lo que pasa es que dentro de las dudas que surgen a raíz de todo el tiempo que pasó desde que se perdió la pista de Fernanda Maciel, es que claro, son 16 meses y ahí es donde queda la duda, aquello que se pudo haber borrado, aquellos elementos que a lo mejor podían ser incriminatorios pero que se hicieron desaparecer. ¿Qué es lo que puede transcurrir en un periodo de tiempo tan largo como este? Dos cosas. Por una parte, el tiempo que pasa, tiempo que genera la pérdida de evidencia. Eso es claro, está comprobado que es así. Pero también hay bastante evidencia material documentada, es decir, investigación empírica, en la cual se ha encontrado ADN mucho tiempo después. El ADN nuclear es el que se pierde, pero nos queda el ADN mitocondrial, que ese es justamente el que permitió, imagínate, en algún momento se hicieron pruebas de ADN con momias. Eso quiere decir que se puede. Por lo tanto, hoy día en eso están trabajando y esperemos que lleguen a buen puerto. Sí, desde el punto de vista psicológico, en que usted también tiene una visión de experto, me llama la atención que una persona, voy a hablar nuevamente en potencial, porque Felipe Rojas es el principal sospechoso en este momento, es el único detenido, ¿verdad? No ha sido formalizado aún, pero ¿qué permite que una persona durante tanto tiempo no cometa error, no filtre, no tenga una quiebre, guarde ese silencio absoluto? ¿Eso puede ocurrir o puede haber confesado a alguien algo? Y por eso que aparece este dato de la ubicación y se registra el hallazgo ahora. Sí, la verdad que sin querer equivocarme, pero la respuesta más simplista es decir, a medida que su nivel de rasgos de psicopatía sean mayores, podemos estar frente a cualquier cosa. Pero no necesariamente estamos frente a un psicópata. Aquí pueden haber muchas otras situaciones que van a justificar. Por eso va a ser muy relevante. Imaginémonos que él es el padre de la guagua.
y que se juntaron en esa situación para practicar el aborto. O al revés, se juntaron en esa ocasión para fugarse e irse los dos juntos. Y esto no resultó. Te das cuenta que las posibilidades pueden ser infinitas y cada una de esas posibilidades va a dar cuenta de un tipo de perfil diferente a la hora de realizar primero la muerte y este ocultamiento durante tanto tiempo. Desde el amor platónico que puede haber sentido por tenerla ahí con él, lo cual da un dejo de distorsión, hasta el hecho de haber perdido conciencia de que ella estaba ahí bajo tierra. Claro, Sí. y también no se puede descartar una situación, perdón, son todas estas hipótesis, pero en algún momento me pareció escuchar también a un experto y que también podría ser un accidente, o sea que tras una discusión, una caída, un golpe en la cabeza, desgraciadamente muere y ante la desesperación decide ocultar el cuerpo. O sea, por eso que el peritaje de las causas de muerte es clave. Ahí estaríamos dentro de la lógica menos patológica. Es decir, Claro. en una discusión, una pelea, un empujón, él le dio muerte, pero eso va a significar algo que vemos siempre en los femicidios. La mayor parte de los femicidios termina con el suicidio de la persona. Es decir, no había tanta patología y esa patología le hizo reconocer el daño que había causado y eso lo llevó justamente a quitarse la vida. Es decir, hay culpa, hay arrepentimiento, hay remordimiento. Por eso va a ser muy relevante conocer las características de la muerte y qué tipo de relación tenían ellos. Por eso yo te decía, aquí va a importar incluso el hecho si el bebé era de esta pareja o era justamente una vinculación por celo en relación a la pareja o simplemente se habían quedado de acuerdo para irse, que también sería una posibilidad. Sí, ahora, bueno, todo esto está en el ámbito de las especulaciones. De hecho, dentro de la información que se conoce hasta ahora, es que al parecer habría también caído en ciertas contradicciones el relato de esta persona que está detenida. Desde esa perspectiva, ¿qué tan relevantes son precisamente esas contradicciones? ¿Cómo opera el relato de una persona, sea quien sea, a lo largo del tiempo, sostener una misma línea discursiva o también cuánto influye la memoria, lo que uno puede ir recordando u olvidando a lo largo del tiempo y que puede hacer también caer en esas contradicciones? Hay un elemento central que es que la mentira no tiene memoria. La mentira no tiene memoria. Como la mentira no tiene memoria, cuando el mentiroso miente y agrega justamente elementos que no son reales, los va cambiando a través del tiempo. Pero también tenemos que considerar un aspecto muy relevante a la hora de analizar la memoria, que la memoria no es un proceso lógico, ordenado y racional. Es decir, no recordamos de forma lineal. Por lo tanto, pueden ir apareciendo elementos a través de los diferentes interrogatorios que se van produciendo. Eso es algo bastante presente. No es en la teoría y en la práctica, no existe un testigo que diga de manera lógica y secuencial y que repita exactamente lo mismo que va diciendo. Es más, yo te diría que el mentiroso va agregando detalles y el que cuenta la verdad va quitando detalles porque van pasando a ser irrelevantes, van a pasar a ser accesorios en el cuento general. Alguien cuando le preguntan qué hizo en las vacaciones, a la primera persona que se lo cuenta, le cuenta muchos detalles. En la medida que lo va contando 2 o 3 veces, termina diciendo, lo pasé muy bien. Es decir, se quitan justamente toda la caracterización de detalle. Por lo tanto, hay que considerar los dos aspectos a la hora de analizar el relato. Sí, Mauricio, lo último, finalmente, siempre es fácil juzgar y tener juicios categóricos y críticos en torno al actuar de las instituciones, sobre todo en el momento que están pasando. Muy cuestionadas, ¿no? Pero ¿es razonable el tiempo que pasa en una investigación de estas características donde el lugar de los hechos está bastante claro? Siempre puede haber otra alternativa, pero tienes un 90% de datos que te apuntan a un solo lugar, circunscrito, muy 800 metros cuadrados será, pero no es una hectárea. Son 800 metros cuadrados de una bodega al lado de ella y de él. Me llama la atención. Sí. ¿Se puede cuestionar la calidad de la investigación? Aquí hay que considerar dos aspectos. Uno, la decisión podría haber sido levantar 2 metros de todo ese patio, haber levantado los 800 metros de todo el patio, situación que inicialmente no se tomó. Y no se tomó por una serie de instancias. Recuerden que aquí el que dirige la investigación es la Fiscalía. ¿Qué se hizo? En el mes de diciembre del año pasado fueron los topos, es decir, el equipo el más especializado que tenemos en el país y posiblemente a nivel latinoamericano, con un equipo que detecta anomalías en tierra y detecta anomalías bastantes metros bajo tierra. Esas anomalías, como le denominan ellos, pueden ser restos orgánicos y restos inorgánicos. Por lo tanto, a mí me gustaría, para poder responder con certeza a la pregunta, me gustaría saber qué pasó con el informe de los topos. El nivel de efectividad, de certeza de ese tipo de análisis es muy bajo.
El error es prácticamente inexistente si está bien calibrado. Entonces, si ellos detectaron anomalías, a lo menos se tendría que haber excavado en aquellos lugares donde habían anomalías. ¿Se hizo, no se hizo o simplemente se equivocó el radar de los topos? Es algo que justamente vamos a conocer en el contexto de esta investigación. Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema que por supuesto va a seguir en desarrollo. Se van a ir conociendo más antecedentes de varios trámites, varias pericias todavía pendientes. Así que muchas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.